Hola, muy buenas noches. El día de hoy, vamos a comenzar con patología de hígado 1. Mi nombre es Jessica Sáenz, R1, y vamos a iniciar. Los contenidos a abordar en este día van a ser los quistes hepáticos y sus diagnósticos diferenciales, los abscesos hepáticos y el quiste diatídico y esquistosomiasis. Vamos a abordar cada uno de ellos. Empezando por los quistes, bueno, como definición tenemos que es un espacio con recubrimiento epitelial ocupado por líquido. Estos quistes suelen ser congénitos y son considerados quistes verdaderos. Forzosamente tienen que tener este recubrimiento epitelial. Esto quiere decir que en caso de que nosotros queramos drenar alguno de ellos, pues va a tender a reincidir. Entonces, cualquier otro quiste que no tenga este recubrimiento va a considerarse como falso. Esto es el caso de los abscesos, no sé, los quistes por parásitos o lesiones postraumáticas. También puede tener en lugar de un recubrimiento epitelial simple, puede ser columnar, y esto ya sugeriría un origen a lo mejor ductal, ¿no? Pero su etiología no siempre es clara. Como incidencia tenemos que en la población general está, bueno, es un 2.5% de la población puede presentar un quiste simple. En literatura de Estados Unidos dicen que hasta el 14% de ellos, y aumentan con la edad su incidencia. Entonces, mayores de 80 años puede llegar hasta el 7%. Normalmente son asintomáticos, más frecuentes los de origen congénito en mujeres y los de origen adquirido como el hidatídico más frecuentes en hombres. Cuando llegan a presentar algún síntoma, generalmente son inespecíficos, o sea, dolor abdominal inespecífico, saciedad temprana intermitente, náusea o vómito. Ya abocados hacia la imagen, pues tenemos las características de los principales estudios diagnósticos. Estos van a ser el ultrasonido. Un quiste simple, vamos a visualizarlo anecoico, bien definido, con pared delgada, tienden a ser homogéneos y no septados, sin ecos ni septos. En tomografía van a tener estas mismas características, solamente hipodensos, igual definidos, y van a tener predominantemente, como a la aplicación de medio contraste, no van a presentar ningún realce. Ahora, como para ilustrar un ultrasonido, un quiste en un ultrasonido, tenemos estas dos magnificaciones de un mismo estudio al mismo paciente bueno, un ultrasonido hepático en escala de grises con transductor convexo. Esto hacia topografía del segmento, el sexto segmento del lóbulo derecho, y aquí podemos observar las características de esta lesión de aspecto quístico, la cual tiene una pared delgada, bordes definidos, es de morfología redondeada y tiene un contenido anecoico. Y bueno, todo esto lo podemos visualizar tanto en un eje transversal como longitudinal, y aquí en este caso nos comentan que tenía unas medidas aproximadas de 13 por, bueno, sí, redondeando 13 por 12 por 10 en relación a un quiste simple. Siguiendo con el mismo estudio, en este otro acercamiento vemos que a la aplicación Doppler color es avascular, características que corresponden pues a todas las que acabamos de mencionar. Como otro ejemplo tenemos esta magnificación de ese otro ultrasonido en escala de grises hacia topografía hepática, en la que de localización igual en el segmento, no, este es en el segmento 5, vamos a tener una lesión de morfología redondeada, bordes definidos, la pared es delgada y de contenido anecoico, y este pequeño asterisco nos hace referencia a que presenta un refuerzo acústico posterior en relación a un quiste simple. En el aspecto tomográfico, aquí tenemos como ejemplo dos magnificaciones de una misma tomografía en un paciente. La primera en fase simple, bueno, simple, y la segunda en fase contrastada. En esta tomografía podemos evaluar en ventana para tejidos blandos, de localización en los segmentos 2 y en el segmento 5 hepáticos, más bien parece un 4A, del lóbulo hepático derecho. Podemos ver que
hay unas lesiones, las cuales la de mayor tamaño es redondeada y bueno, de densidad homogénea, hipodensa, bien definida, y presenta similares características con respecto a la del segmento 2. Y si comparamos el estómago que probablemente tenga contenido líquido, estas son de densidad similar. En la imagen contralateral, en la otra magnificación, podemos observar que a la aplicación de medio de contraste no presentan realce, bueno, no presentan realce ni de su pared ni realce central, o sea, ni central ni periférico. Esto en relación a estos hallazgos en el contexto de un paciente con 2 quistes simples hepáticos. En cuanto a la resonancia magnética, pues bueno, aquí tenemos 2 imágenes, igual de un mismo paciente, en plano axial. El primero está ponderado en T1, fuera de fase, y la segunda está ponderada en T2, donde observamos una lesión de gran tamaño, la cual ocupa la mayor parte del lóbulo hepático derecho, en ambas. Y bueno, aquí como característica, en el T1 vamos a observarlo de una señal baja, es hipointenso, y en T2 los quistes simples toman un aspecto hiperintenso. Bueno, esto ya es, bueno, nos va a servir esta valoración o saber esto como base, porque en caso de que se presente alguna complicación como sangrado, lo podemos ver en T1 con un aumento de señal, pudiéndose llegar un aumento en la intensidad de la señal, pudiéndose llegar a ver similar al T2, hiperintenso, aunque digamos, o sea, va a depender la intensidad de señal del tiempo de evolución que tenga, ¿no? el sangrado. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que diferencia un quiste simple con los quistes complejos, ¿no? Algunas de las características pueden ser que estos presentan engrosamiento, son de pared regular o forma irregular. Pueden tener septos en su interior, los cuales pueden ser finos, gruesos o pueden ser multiseptados, y calcificaciones. Y cualquier contenido, ya sea proteínáceo, sangre o cualquier cosa distinta al líquido, y en el caso de la tomografía o algún otro estudio contrastado, van a tener realce a la aplicación de medio de contraste, el cual va a ser predominantemente periférico o en los septos. O sea, como para ejemplificar, pongo esta magnificación de un ultrasonido en escala de grises es un ultrasonido abdominal, hacia topografía hepática, en la cual en el lóbulo derecho se ve esta imagen, la cual es de morfología redondeada y contiene en su interior imágenes de menor tamaño. La menor de ellas es redondeada, de bordes definidos, de contenido anecoico, y contiene un septo pues más o menos grueso en su interior, y otras de menor tamaño y con similares características, y esta que estoy señalando un poco más heterogénea. Todos estos hallazgos en relación como ejemplo pues de un quiste complejo en el contexto de un paciente que tenía un quiste hidatídico. Los diagnósticos diferenciales que podemos vaya a citar son la enfermedad poliquística del hígado, la cual, bueno, esta va a presentar así como en el esquema que puse aquí, múltiples quistes, y pueden o no estar relacionados a poliquistosis renal. Vamos a ver más adelante, el 40% se va a relacionar a también poliquistosis renal. El aspecto de los quistes, más bien tiene el aspecto de los quistes mucinosos. Estos van a englobar 3 principales patologías. La primera de ellas es cistoadenoma biliar benigno, también el cistoadenocarcinoma y las neoplasias papilares intraductales. Bueno, esta como característica va a tener septos, ya sea finos o gruesos, y pues van a estar bien localizados igual. Vamos a ver una imagen. Lo más común y que podríamos, digamos, hacer el diagnóstico diferencial directo es de un quiste, más bien de un adenoma biliar con un quiste simple. El quiste hidatídico va a depender mucho de los hallazgos de acuerdo a la fase en la que lo encontremos. Vamos a hablar del más adelante. El quiste hemorrágico, bueno, tiene como característica que su pared va a tener, va a ser engrosada, puede ser irregular, pueden tener un realce interno en flama.
para visualizarlos mejor. Generalmente se usa la resonancia magnética, donde ya vemos que pues, en T1 se verían más hiperintensos y la intensidad va a variar dependiendo de la evolución que tenga el sangrado, del tiempo de evolución. También otro, finalmente, el diagnóstico diferencial puede ser el carcinoma hepatocelular, y cuando se presenta con un comportamiento quístico o similar a un absceso, va a tener, aparte de pues, las características de engrosamiento o septos y lesiones heterogéneas, va a tener la característica principal, el patocarcinoma, de que a la aplicación de medio de contraste, como ya sabemos, va a tener un hiperrealce heterogéneo temprano, o sea, en fase arterial temprana, que va a lavar o va a hacer un hiporrealce en la fase ya portal. Ok, aquí tenemos una imagen para diferenciar, más bien para ejemplificar la enfermedad poliquística hepática. Esta normalmente va a cursar, o sea, los pacientes son asintomáticos y cuando causan síntomas pueden ser también inespecíficos. Entonces, este primer ultrasonido es un ultrasonido abdominal en escala de grises con transductor convexo hacia topografía hepática, en el cual podemos visualizar múltiples lesiones quísticas de aspecto simple. Pues ya con todas las características que mencionamos, la pared es delgada, son anecoicos y van a estar en relación con un paciente con enfermedad poliquística hepática. Del lado contralateral tenemos, para ejemplificar, una tomografía en corte axial con si están en ventana para tejidos blandos, en la cual observamos múltiples lesiones, igual, que están agrupadas y confluentes, pero aún así no pierden su definición, es decir, que están bien definidas unas de otras, son paredes delgadas, son hipodensas, y estas, al momento de confluir, le generan al borde hepático lobulaciones y una pérdida de su parénquima de la arquitectura normal. Estos hallazgos también van a estar asociados hacia topografía del polo superior, que no podemos ver, del riñón derecho. Vemos aquí como una lesión quística de gran tamaño. Entonces, este paciente tiene no solo una poliquistosis hepática, sino también renal probablemente. Aquí hablando del cistoadenoma biliar, pues va a estar, como digo, vamos a tener, el benigno va a estar principalmente, su principal diagnóstico diferencial es un quiste simple. En este ultrasonido ejemplifico uno de ellos. Tenemos el ultrasonido en escala de grises con transductor convexo hacia topografía hepática, y a nivel del lóbulo derecho podemos ver esta lesión, la cual es de morfología ovalada y tiene una pared que está engrosada, bueno, es decir, un poco más gruesa que un que un quiste simple, y va a ser hiperecoica. De contenido, en lugar de ser anecoico, lo podemos ver hipoecoico y es heterogéneo. Esto en relación a cistoadenoma biliar. Este paciente se le hizo una tomografía, y aquí tenemos la magnificación de la tomografía de abdomen con ventana para tejidos blandos en corte axial en fase portal, y a nivel del hígado ya podemos ver que está localizado a nivel del segmento 5. Vemos que, bueno, el pie de imagen comenta que esta lesión, con las mismas características, nada más que hipodensa en tomografía, presentó un realce periférico de la pared. Esto en relación al cistoadenoma biliar. Como comentario, pues ya la diferenciación entre benigno y maligno es histopatológica. Entonces, sí puede haber así como hallazgos que digamos que nos orienten más hacia una etiología neoplásica maligna, y esos pueden ser pues, nódulos intraepiteliales, menciona la literatura, de pared gruesa con diámetro mayor a 10 milímetros, pero realmente el gold standard sigue siendo el diagnóstico histopatológico. Ahora,
Aquí tenemos, en el contexto de un paciente que previamente ya se conocía con poliquistosis renal, o sea, perdón, hepática, tenemos esa magnificación de un ultrasonido en escala de grises hacia topografía hepática, en la cual vemos un complejo de quistes simples, con las características que ya hemos venido mencionando, y señalado por la flecha vemos este otro de localización en el lóbulo hepático derecho, y esta tiene un nivel, o bueno, un área más ecogénica. Esto probablemente en relación pues a una complicación de su enfermedad de base. Este paciente tiene que hacerle una resonancia magnética, la cual podemos ver aquí en esta. Esta es una resonancia magnética de abdomen que está ponderada en T1 con supresión grasa, en la cual podemos ver que el quiste está localizado en el segmento 4 y presenta una intensidad de señal hiperintensa, o sea, bueno, un aumento. Y esto es probable relación o es altamente sugestivo de sangrado, en contraposición con un plano axial de una ponderada en T2, donde normalmente quedamos que los quistes simples se ven hiperintensos, y aquí en este caso, el señal por la flecha se ve isointenso al parénquima, por lo tanto, pues a lo mejor ya tiene un tiempo de evolución más subagudo. Y bueno, vamos a pasar a los abscesos. Estos, por definición, son colecciones localizadas de tejido inflamatorio necrótico y van a estar causados por distintos agentes, ¿no? Por bacterias tenemos principalmente las de origen, bueno, más bien las gram negativos, que pueden ser E. coli, Klebsiella pneumoniae, o como ejemplo de gram positivos algunos enterococos. Con respecto a los parásitos, el principal va a ser la amiba, antamoeba específicamente, aunque también pueden estar causados por helmintos o por protozoarios. Hongos, el más frecuente va a ser cándida. ¿Okay? En cuanto a su epidemiología, pues esto es una enfermedad de distribución mundial, va a predominar en áreas, como sabemos, en países en vías de desarrollo. Y algunos factores de riesgo que podemos comentar, principalmente, como ya sabemos, son la inmunosupresión, pues no sé, pacientes diabéticos, post-trasplantados, en quimioterapia, con fiebre neutropénica, los que tienen leucemia, entre otras causas, así como los procesos sistémicos infecciosos. Los procesos sistémicos infecciosos van a estar, van a tener como principal etiología los que sean de foco abdominal. Esto es, por ejemplo, la peritonitis bacteriana espontánea en el contexto de algún paciente que tenga diálisis peritoneal. También otros factores de riesgo pueden ser el uso de drogas intravenoso, el trauma, traumatismos, procesos quirúrgicos o procesos incluso mínimamente invasivos que se realizan como biopsias. Aunque también en algunos libros menciona que el 15% tiene una causa criptogénica, es decir, nunca se llega a saber qué ocasionó ese absceso. Como vías de diseminación van a tener que ver de acuerdo a los factores de riesgo. Entonces, las vías de diseminación puede ser hematógena, directa, como en el caso de la biopsia, o también vía portal. Vamos a ver cada una de ellas. Y vía portal, pues, lo frecuente es que sean por colangitis ascendente. Entonces, con respecto al aspecto, con respecto al absceso amebiano, como definición tenemos que es la acumulación localizada de pus en el hígado producida por entamoeba histolítica. De localización, principalmente va a estar en el lóbulo derecho y más frecuentemente es una lesión única, ¿no? Pero no es la regla. Entonces, pues su tamaño puede ir desde escasos milímetros hasta varios centímetros. El estudio inicial de abordaje, pues tenemos una radiografía de tórax y una radiografía de abdomen. La radiografía de tórax podemos ver hallazgos indirectos, como puede ser la elevación del diafragma derecho,
atelectasia del lóbulo inferior derecho, infiltrados o derrame, ¿no? Para ejemplificarlo, tenemos aquí esta radiografía de tórax en proyección póstero-anterior, con técnica subóptima, está pues, dura la placa, y aquí podemos visualizar que en cuanto a las estructuras, bueno, los tejidos tejidos blandos y óseos no vemos ninguna alteración. La tráquea se observa central, sin desplazamientos, aireada. El mediastino es central, sin ensanchamientos aparentes. De localización en el mediafragma derecho, vemos nivel hidroaéreo, el cual está asociado a una área de menor densidad aquí, en relación a un borramiento del seno diafragmático, en probable relación a un derrame. Estos hallazgos en ausencia de hallazgos contralaterales, ¿no? De este lado. Y eso es en el contexto de una paciente que te presentaba un absceso mediano, el cual estaba complicado. La radiografía de abdomen, generalmente podemos ver igual datos indirectos, como pueden ser hepatomegalia, gas intrahepático o igual niveles hidroaéreos o bilio. Como diagnóstico diferencial, tenemos aquí una magnificación de un SCOUT con mala técnica. En lo valorable de los tejidos blandos no se observan alteraciones, las estructuras óseas y el parénquima no son valorables, tampoco el ensanchamiento ni el mediastino, esto es por la proyección que el rayo incidió antero-posterior, y la tráquea sí es valorable, central y está aireada. Aquí lo que la flecha señala va a ser aire subdiafragmático. Esto es en el contexto, o quisimos ponerlo, porque no todo, el aire subdiafragmático va a ir relacionado de derrame pleural, y en este caso era un joven que tuvo una LAPE, es decir, una cirugía, y puede haber aire secundario, o sea, postquirúrgico. Tenía 2 semanas de evolución y por eso se ve esa burbuja de aire ahí. Del lado contralateral, lo que podemos ver es una radiografía de tórax en proyección postero anterior, y también un poco con técnica subóptima. En este caso, sí, las estructuras blandas y óseas son valorables, se encuentran sin alteraciones, la tráquea es central y airada, sin desplazamientos, el mediastino es central, y no vemos que haya borramiento de los senos costofrénicos y cardiofrénicos. Y también, así como bien en el hemidiafragma derecho, podemos observar un asa colónica, esto en relación al signo de Chilaiditi. Y bueno, como sabemos, pues también es una variación anatómica en la cual no presenta síntomas, es algo congénito. Igual si llega a presentar síntomas son inespecíficos, y pues también podrían simular, a lo mejor no se podría pensar que este paciente tiene un absceso, pero no tenemos ni los hallazgos asociados como el derrame, y mucho menos pues la clínica, ¿no? Que presente fiebre, dolor, que tenga, viva en una zona endémica, algo que nos sugiera que pueda tener un absceso. Aquí puse en conjunto todo el aire subdiafragmático postquirúrgico, que puede ser hasta cierto tiempo normal, y va a variar el tiempo de reabsorción de acuerdo al tipo de abordaje, ¿no? Se tarda más en abscesos en cirugías que hayan tenido una exposición abierta, y mucho menos tiempo en laparoscópicas. Aquí, como decía, pues son varias las cosas, ¿no? O sea, no solamente el aire subdiafragmático, sino también que se asocia a derrame, el contexto clínico de la paciente, que probablemente cursó con fiebre, dolor y vive en un área endémica de amibas. El signo Chilaiditi, que ya lo mencionamos. Y tenemos también otra forma de evaluarlo, aparte de la radiografía inicial, el ultrasonido, ¿no? Aquí tenemos dos imágenes de ultrasonido del mismo paciente en escala de grises hacia topografía hepática con transductor convexo. En la primera de ellas podemos ver en el segmento 7, en el segmento 7 del lóbulo derecho se observa una lesión quística
compleja porque esto es secundario. Bueno, es una lesión de morfología ovalada, bien definida, la cual es heterógena de predominio hipoecoico y presenta algunas áreas, pues, o sea, áreas anecoicas con áreas hipoecoicas mixtas. Esto es en relación a un paciente que tenía un absceso amebiano, el cual a la aplicación de Doppler color presentaba una vascularidad periférica en relación al proceso inflamatorio. Y a este mismo paciente se lo tomó una tomografía para mejor caracterización. En esta magnificación, es la magnificación de una tomografía abdominal del mismo paciente, con contraste en corte axial a nivel hepático, en el cual podemos observar así de localización en el segmento 6, 7, en el segmento 6. Y un poco abarca del 5. Esta lesión de morfología que es un tanto redondeada, pero parcialmente definida, bueno, sí es definida, y bueno, el pie de página comenta que en esta fase contrastada presentó un realce periférico. Y como podemos ver, tenemos un área de mayor, es de predominio hipodenso, con un área de mayor atenuación periférica. El siguiente ultrasonido es básicamente el estudio que tuvo de control. En este último caso es la magnificación de un ultrasonido, en donde pues el paciente había presentado el absceso y está en escala de grises hacia el lóbulo hepático derecho, donde únicamente la flecha señala una imagen tubular ecogénica, esto en relación a la zona de drenaje, en ausencia de alguna colección residual. Como otro ejemplo que tenemos es una magnificación de otra tomografía de abdomen en fase contrastada a nivel hepático, en la cual se observa una lesión de morfología ovalada y los bordes están mal definidos, heterogénea, y va a tener un centro hipodenso con pared gruesa. Esto también el pie de página dice que había tenido un realce periférico a este nivel, y después de esta zona más hiperdensa tenemos una segunda zona que está hipodensa, esto en relación a edema del tejido adyacente. La flecha negra lo que señala es una oclusión de la rama anterior de la vena porta derecha, y en este caso estas líneas que alcanzamos a ver aquí más hiperdensas, lo que provoca esta oclusión, o bueno, así mencionaba, es un aumento del flujo arterial del segmento afectado, por eso las podemos alcanzar a ver aquí. En el contexto pues, de un paciente que tenía un absceso amebiano. El diagnóstico diferencial. Como diagnóstico diferencial tenemos aquí dos imágenes o dos magnificaciones de un ultrasonido abdominal hacia una tomografía abdominal en corte axial con ventana para tejidos blandos, en la que en esta primera imagen es una fase arterial, en la segunda es una fase portal. Y de localización en el segmento 7 del lóbulo derecho podemos observar esta lesión que está mal definida y tiene una morfología irregular, la cual pues es de predominio hipodenso, pero tuvo un realce, comentaban, en esta fase arterial periférico importante. Secundario en la segunda imagen, aquí podemos ver que ya no es tan llamativo y más bien se homogenizó y parece solamente hipodencia. Esto en relación a un carcinoma como diagnóstico diferencial de un absceso amebiano. En cuanto al absceso piógeno, como definición, pues en lugar de que sea el proceso como tal por el protozoario, va a ser de origen polimicrobiano. Normalmente no solamente es un solo germen el que lo causa. Y de localización, en cuanto a su localización, podemos ver que
Si esta se dio por vía biliar, va a estar presente en ambos lóbulos casi en un 90%, los cuales van a ser múltiples pequeños y tienden a confluir. En caso de que haya sido portal, la localización más frecuentemente predomina en el lóbulo derecho y van a ser de gran tamaño y solitarios. Entonces, los que son pequeños y confluentes son generalmente menores a 2 centímetros y conforman masas que llegan hasta los 10 centímetros. Y los de gran tamaño son de centímetros variables, pero sí son de mayor tamaño. En cuanto al absceso piógeno, en la radiografía de tórax podemos tener los mismos hallazgos, no va a haber alguna diferencia, y en la radiografía de abdomen también podemos tener datos indirectos como son la hepatomegalia, el gas también o el hilio. En esta radiografía, como ejemplo, pongo esta radiografía de tórax, simple de tórax, en proyección posterior anterior con adecuada técnica, en la cual en lo valorable de tejidos blandos y estructuras óseas no vemos ninguna alteración. Y la tráquea se ve central, agregada, y el mediastino igual es central, y no se ven ensanchamientos. Aquí, de localización igual, subdiafragmática derecha, lo que podemos observar es que existe una elevación con respecto al hemidiafragma contralateral, y estas áreas que son como de mayor radiolucidez basal, las cuales, bueno, presentan, o sea, como una imagen compuesta, y no alcanzamos a determinar si es ya como tal pulmonar o una imagen compuesta de abdomen. Esto es en relación a un paciente que presentó un empiema pleural como complicación de una ruptura de un absceso piógeno. Como diagnóstico diferencial tenemos este SCOUT, en el cual es una magnificación SCOUT de tórax, en la cual podemos ver igual una elevación, mencionaba la literatura, mayor de 9, el equivalente a 9.8 centímetros con respecto al hemitórax contralateral, en donde en ausencia de síndromes pleuropulmonares, con el antecedente del paciente de haber tenido una tiroidectomía total, le pudo haber condicionado como complicación una parálisis diafragmática derecha. Entonces, este paciente no presenta ni hepatomegalia ni absceso. Entonces, en la siguiente radiografía de abdomen, lo que podemos valorar, lo valorable en cuanto a estructuras óseas y tejidos óseos, tejidos blandos y estructuras óseas, nos observan alteraciones. En cuanto al hemiabdomen derecho, podemos comentar que va a haber un momento de la atenuación a este nivel, o sea, de la radioopacidad, y esto es en relación a un aumento del tamaño del hígado, el cual va a llegar hacia casi la espinilla anterior superior, y este mismo aumento está provocando o desplazando hacia inferior y hacia el hueco pélvico las asas intestinales. Esto es en relación a una hepatomegalia masiva en el contexto de una paciente que tenía METs hepáticas de primario no conocido. Entonces, igualmente, pues, es otro diagnóstico diferencial. Normalmente, si pensamos en un absceso, podemos tener una hepatomegalia a lo mejor significativa, pero jamás masiva, o rara vez va a ser masiva. Como primera instancia, si vemos esta radiografía de abdomen, podemos pensar en algún síndrome proliferativo, ¿no? O infiltrativo, perdón, ya sea por secundaria leucemia o procesos linfoides de linfoma. En segundo estudio a abordar es un ultrasonido. Estas lesiones pueden verse tanto esféricas como ovoideas, tienden a tener una pared irregular que puede ser hipoecoica o ecogénica, y el 50% va a tener predominio anecoico y hasta un 25% ecogénico, y el siguiente 25% hipogénico. Esto puede estar acompañado o no de tabiques y
puede o no presentar niveles líquidos. Aquí del lado derecho pongo una imagen para ejemplificar estos hallazgos. Esto es en un ultrasonido, con aplicación de sepia, el cual se observa una lesión de aspecto quístico, es de morfología redondeada y tiene márgenes definidos. La pared se observa un tanto engrosada, ecogénica, y el contenido es heterogéneo, con algunas áreas anecoicas que presentan septos y ecos en su interior. Esto es en relación a un absceso piógeno. También me comenta la literatura que si vemos un foco ecogénico brillante, este no es el caso, es un artefacto, pero en caso de que viéramos algún foco ecogénico brillante con artefacto posterior, deberíamos pensar en gas. En un estudio de tomografía podemos ver aquí como una ilustración esquemática que las acumulaciones que tienden a ser periféricas, como habíamos dicho, son múltiples y tienden a confluir. Y en una tomografía simple, las densidades de estas pueden variar de 0 a los 45 unidades Hounsfield. Y como algo característico, se ven en racimo, ¿no? Es como el signo. Y aquí, como ejemplo, pongo una magnificación de una tomografía abdominal en corte axial en fase contrastada a nivel hepático, en donde se observa delocalización en los segmentos 7, en los segmentos 7 y 4A, una lesión de morfología redondeada, bordes ovulados, secundario a múltiples lesiones menores que confluyen o coalescen y presentan multiseptos. Está multiseptada, los cuales en esta fase contrastada se comentaba que presentaban tanto realce periférico como de los septos. Este es en el contexto de una paciente que se drenó y se obtuvo material purulento, sin diagnóstico realmente bioquímico. En estos otros dos ejemplos, en el de la izquierda podemos ver una magnificación de un ultrasonido, de una tomografía para un abdominal en corte axial con ventana para tejidos blandos en fase contrastada a nivel hepático, en la cual podemos ver de localización en el segmento 5 una lesión que tiene bordes, es ovalada con bordes parcialmente definidos y de centro hipoecoico con el signo de la oblediana. Aquí tenemos un halo ecogénico, más bien hiperdenso, con una segunda densidad que es más hipodensa al tejido adyacente. Esto en relación a un paciente de 59 años con el diagnóstico microbiológico de absceso piógeno. Del lado contralateral podemos observar esta tomografía de abdomen, en la cual vemos una magnificación de una tomografía de abdomen en corte axial en fase contrastada a nivel hepático, donde se observa de localización en el nivel 8 del lóbulo hepático, del lóbulo derecho, una imagen de similares características, la cual señalada por las flechas, pues si ven la pared hiperdensa que rodea a un centro hipodenso y una segunda fase de transición que en relación hipodensa en relación a edema del tejido adyacente. Esto tiene, como podemos ver, esta se parece, es más lisa, no se ve que confluya, no se ve que se esté conformada por a lo mejor lesiones de menor tamaño, que sean múltiples, como un aspecto piógeno característico, sino más bien se asemeja a algo mediano, como había comentado, las lesiones únicas y de gran tamaño se van a tener o van a tender a transmitirse o diseminarse vía hemática. Esto es en el contexto de un paciente con un usuario de drogas IV. Entonces, pero si se tiene diagnóstico histopatológico de polimicrobiano, o piógeno. En esta otra imagen son estudios de resonancia magnética, en los cuales la primera es una resonancia magnética contrastada de abdomen en plano axial ponderada en T1 con supresión grasa, la cual muestra
de localización en los segmentos tanto 6 como 7, una, pues es una lesión redondeada de bordes parcialmente definidos, es heterogénea de predominio hipointenso con septos gruesos en su interior. Esto es en relación a un absceso. Igual piógeno, pero del lado contralateral, ya en la secuencia ponderada en T2, igual en plano axial del mismo paciente, la misma lesión, ya podemos visualizar que es todavía el contenido de los quistes, que aquí se veía más hipointenso homogéneo. En esta otra fase se ve, en esta otra, perdón, secuencia se ve más heterogéneo de predominio hiperintenso, y la flecha gruesa señala que esto es en relación, o sea, la variación de la intensidad es en relación a la naturaleza proteinácea del pus. Entonces sería como, normalmente así se vería un absceso en T2. Las diferencias tanto clínicas como en los estudios del absceso amebiano con respecto al piógeno es, como ya lo mencionamos, las vías de transmisión. El piógeno va a ser más bien arterial en caso de usuarios de drogas IV, o biliar, portal o por contigüidad en el caso de, como ya habíamos dicho, de las infecciones sistémicas. El amebiano tiende más a ser ascendente, y esto, como sabemos, pues empieza en el intestino, después perfora la pared entamoeba histolítica y sigue todo el recorrido, dejando algunas huellas intestinales como los signos en botón de camisa. Los agentes etiológicos, pues ya habíamos dicho, polimicrobiano y el amebiano, principalmente por entamoeba histolítica. El cuadro clínico va a ser muy característico que en el absceso piógeno la fiebre va a ser en picos y va a ser un paciente tóxico, es decir, va a presentar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, y son pacientes que se pueden complicar con, con sepsis. En cuanto al amebiano, la fiebre sí es alta, pero es algo más crónico, más subagudo, inician con síntomas constitucionales, incluyendo la pérdida de peso. En el ultrasonido, ya vimos que en ambos van a ser imágenes hipoicoicas. La única diferencia es que aquí tienden a ser múltiples, más frecuentemente en el piógeno, y en el amebiano tiende a ser derecha, de predominio el lóbulo derecho y única. En la tomografía, respecto al piógeno, podemos ver que los pequeños abscesos formando el signo de racimo, contra el amebiano, que generalmente es localizada, única, con cápsula periférica que realza. Con respecto a los abscesos fúngicos, estos van a ser más frecuentemente en pacientes inmunocomprometidos, principalmente los que estén post-quimioterapia. La gente, como ya hemos mencionado al inicio, más frecuente es Candida albicans, y se caracteriza por dar abscesos múltiples, pero son de pequeño tamaño, generalmente entre 1 y 2 centímetros. Como ejemplo, puse esta tomografía abdominal en corte axial con ventana para tejidos blandos en fase contrastada a nivel hepático, en donde las flechas señalan múltiples lesiones, la mayor de 3 centímetros mencionaba, y estas están en relación, son hipodensas en relación a un paciente con LLA y en el contexto de postquimioterapia. Esto después tuvo un diagnóstico microbiológico de Candida. En estos pacientes también pueden presentar, los abscesos no solamente se pueden presentar en el hígado, sino también en el vaso. En este caso este paciente no tenía eso, pero también pueden darse en el vaso, y también pueden presentar algunas áreas periportales de atenuación aumentada en relación a áreas de fibrosis, este paciente las tenía, o áreas dispersas de densidad calcio en una fase más tardía. Esta podría ser una fase temprana de la enfermedad, pero cuando, en caso que haya depósitos más cálcicos entre lesión y lesión, entonces esto lo podemos encontrar en la fase de curación.
Con respecto al quiste hidatídico, pues como sinónimo tenemos que también puede ser enfermedad llamada enfermedad equinocócica o hidatídica. En su etiología es el Echinococcus granulosus, y esta produce una enfermedad unilocular o quiste hidatídico. Generalmente es menor de 30 centímetros de diámetro y está bien diferenciada del resto del parénquima hepático. Digamos, es de menor gravedad que el multilocularis, o también conocido como alveolaris. Tiene un comportamiento similar al de un tumor, ya que invade órganos vecinos. Puede diseminarse por vía linfática o hematógena. Entonces, sin tratamiento tiende a ser mortal. Vamos a explicar un poquito de esto. La distribución, como hemos dicho, del granulomatosis, que es el que vamos a hablar en este momento, tiende a ser mundial y en países subdesarrollados predomina. Aquí en América predomina en Sudamérica y algunas zonas endémicas. Bueno, en el ciclo inicia, como sabemos, el huésped definitivo o principal va a ser el perro, y hay huéspedes intermedios. Uno de ellos, el accidental, va a ser el humano. Entonces, inicia cuando un perro infectado evacúa proglótides grávidas, que están ejemplificadas aquí en esta imagen. Estas mismas están repletas de huevos, que son los puntos verdes, y estos son, están repletas de huevos, los cuales son ingeridos por los agentes intermediarios, ya sea el borrego o el humano, al consumir algún alimento contaminado con estos huevos, y estos intermediarios, por medio de los jugos gástricos, van a liberar larvas o oncoesferas, las cuales van a estar alojadas, o bueno, van a alojarse en el hígado. Entonces, en el hígado se forma viajan el intestino, después se fijan en el hígado, y esta quiste o enoquiste va a adherirse como por un escólex al hígado. Entonces puede ser al hígado o pulmón, predominantemente, aunque también puede ser otros órganos. Esta está formada por es un periquiste, está formada por 3 capas. La primera, la más externa, es el periquiste, y la capa más interna, o llamada endoquiste, está formada por 2 capas. La más interna del endoquiste es la capa germinal, de la cual van a derivar todas las vesículas hijas. Entonces hay una vesícula principal, y la capa germinal va a producir más, produciéndose vesículas hijas, y esto en general va a llamarse endoquiste. Una vez que se libera esto, se cierra el ciclo cuando el perro se alimenta precisamente de estas oncoesferas, y desarrolla, bueno, más bien se alojaría ya en el intestino del perro sin causarle mayor daño. Esta sería lo que se alojaría en el intestino del perro, que ya es el escólex, que contiene 3 ganchos, un cuello y los estróbilos. Los estróbilos van de menor a mayor tamaño, los cuales van a ir también de inmaduros a maduros y luego grávidos, que van a ser los que va a evacuar el perro para que se complete el ciclo. Los hallazgos por imagen van a ser de 2 tipos. Los podemos ver tanto en ultrasonido como en tomografía, y van a estar dados de acuerdo a la clasificación de Garvey, así como también hay otra de la OMS. Entonces, de la clasificación de Garvey van a ir desde el tipo 1, donde podemos observar una colección líquida pura, la cual no tiene ninguna membrana, no está aceptada, hasta el quiste con pared densa, que ya nos habla de una enfermedad que ya está inactiva, de un quiste inactivo, y puede estar calcificada por completo o solamente parcialmente. La que nos vamos a enfocar ahorita va a ser la clasificación de la OMS, donde CL va a corresponder a una lesión nulocular sin pared visible. O puede ser visible, y cuando es visible se caracteriza por tener un doble, como signo de la doble pared.
Vamos a hablar de eso más adelante. Generalmente van a ser lesiones esféricas y de contenido anecoico, como podemos ver en este esquema que puse aquí. El estadio 1, ya como tal, en esta CL, esta va a ser importante porque la mayoría va a ser menor a 5 centímetros, pero va a ser un desarrollo tan precoz que no clasifica dentro de las siguientes. Aunque el estado es activo, no va a tener Excolex y por eso va a simular como algún quiste, por ejemplo, simple, ¿no? Lo único que lo va a diferenciar es cuando tenga pared y está con el signo de doble pared. Ahora sí, en el estadio 1 vamos a ver que esta lesión puede ser unilocular y va a estar caracterizada como característica principal, va a tener arenilla hidatídica. Esta se puede ver como signo de cupo de nieve y puede cambiar este signo a tormenta de nieve con el cambio de posición del paciente y cuando esta arenilla se mueva hacia las zonas más declives. El estadio 2 ya vamos a ver algo similar a el esquema que estoy señalando, y esto es cuando ya está multiseptada y las vesículas, más bien, y una vesícula madre a través de su capa germinal, como lo expliqué, va a dar vesículas hijas. Esto puede formarnos el signo de panal de abejas y corresponde a un estadio 2. Cuando estas vesículas, más bien cuando este endoquiste, ya sea por respuesta inmunitaria del propio huésped o por respuesta al tratamiento, se separa el endoquiste se separa de su pared, entonces empieza a formar un signo que se puede llamar de nenúfar o en lirio acuático. Y esto es lo que nos va a corresponder a la etapa de transición, o estadio 3. El estadio 4 ya vamos a ver una lesión heterogénea, puede ser hiperecogénica o hipoecogénica, y ya no va a haber ninguna vesícula hija. Entonces la característica con respecto a la transicional es que aquí ya no vemos ninguna vesícula hija y solamente va a estar caracterizada por el contenido de degeneración. La última etapa, tanto la 4 como la 5, ya estas dos últimas etapas corresponden a un quiste en estado inactivo. Y aquí corresponde a la clasificación de Garvey, el último estadio, que también va a ser la clasificación de su pared, ya sea total o parcial. Ahora vamos a ver en el ultrasonido, aquí como ejemplo de CL, cuando podría confundirse, o como diagnóstico diferencial de un quiste simple, vemos que en este ultrasonido abdominal, en escala de grises con transductor convexo hacia topografía hepática, observamos una lesión redondeada de gran tamaño de contenido anecoico, la cual presenta una pared, un signo de doble pared con dos líneas hiperecogénicas con un centro hipoecoico. Esto en relación a pues, un estadio CL de la OMS. En la imagen contralateral tenemos esta otra imagen de ultrasonido en escala de grises con transductor convexo, en la cual hacia topografía hepática observamos que hay múltiples ecos puntiformes en el interior de esta lesión quística y esto es en relación al signo de copo de nieve, como lo habíamos dicho, en la fase 1 de la OMS. Y bueno, eso ya hemos también mencionado, si la cambiamos de posición al paciente, se tienden a ir a los sitios más declives y entonces se podría ver como el signo de la tormenta de nieve. En este otro ultrasonido abdominal, igual con transductor convexo, hacia topografía hepática, en escala de grises podemos observar una lesión compleja. Esta tiene una morfología redondeada, está bien definida y está multiseptada y tiene múltiples lesiones quísticas menores de contenido anecoico, las cuales van a estar en relación a una fase o sea, un nivel 2 de la OMS, indica que el quiste ya se encuentra en fase activa. Esto es lo que les comentaba, cuando hay una separación del endoquiste. Es un ultrasonido en escala de grises con transductor convexo
hacia topografía hepática, en la cual observamos una lesión redondeada de bordes definidos y fondo anecoico, la cual presenta en su interior una línea ecogénica plegada de una circunferencia irregular, la cual asemeja un lirio acuático y está en relación a una fase 3 de la OMS que corresponde a la fase de transición. Esto es cuando ya el endoquiste se separa de su pared y esto, como había comentado, puede ser ya sea por una respuesta inmunitaria del paciente, por respuesta al tratamiento y porque ya va a degenerar. En la fase 4, en esta magnificación de ultrasonido, podemos observar en escala de grises, igual señalado por la flecha, una lesión de un quiste atírico, el cual ya se encuentra de contenido heterogéneo, con algunos ecos en su interior puntiformes y áreas irregulares ecogénicas. Esto es en relación a contenido degenerativo. Y estas dos imágenes ya corresponden a una fase de un quiste inactivo. En la segunda imagen de la derecha podemos observar un ultrasonido en escala de grises con transductor convexo hacia topografía hepática, en la cual podemos ver que la pared de este quiste atírico ya se encuentra calcificada, al menos de manera parcial, y el contenido es hipoecoico similar al parénquima adyacente. Por lo tanto, está en este paciente, comentaba el pie de imagen, que es 6 años después de que presentó la enfermedad hidatídica. Entonces, o sea, realmente estas fases pueden pasar meses o incluso años para que puedan degenerar por completo. En los hallazgos por tomografía, bueno, en esta tomografía abdominal en corte axial con ventana para tejidos blandos en fase contrastada a nivel hepático, de localización en los segmentos 7 y 8 del lóbulo derecho. Vamos a ver esta imagen ovalada de pared delgada, bordes definidos, la cual se encuentra en relación a una fase CL y, o fase activa o tipo 1 de Garvey en relación a un quiste atídico. Esta es otra, este es en relación a la fase 3, es una magnificación de una tomografía abdominal en corte axial con doble contraste hacia topografía de nivel del segmento 6, 7, está más atrás, está más posterior, del segmento 7 hepático, en la cual se observa aquí que es esa imagen multiseptada en relación a las quistes hijas, y los septos son gruesos y presenta el signo de doble diana. Esto es en relación como al edema adyacente del parénquima adyacente y a la pared misma del quiste. En la imagen contralateral tenemos una tomografía de abdomen con doble contraste, igual en corte axial, con ventana para tejidos blandos, en la cual a nivel hepático de localización en el segmento 7, podemos observar esta imagen de gran tamaño, la cual tiene, es redondeada de bordes definidos y contiene en su interior una línea hiperdensa, la cual está plegada y está en relación a la separación del endoquiste de su pared y corresponde a una fase 3 de la OMS. Finalmente, tenemos esta otra magnificación de una tomografía abdominal de una tomografía abdominal en la que en corte axial con ventana para tejidos planos podemos observar esta lesión de localización en el lóbulo hepático derecho, segmento 7, y es ovalada, de contenido heterogéneo, predominio hipodenso, pero contiene áreas cálcicas y su pared también está calcificada de manera parcial. Esto es en relación a una etapa 4 de la OMS, vía tomográfica. Y la última tomografía es con doble contraste, igual en corte axial,
con ventana para tejidos blandos, y esta a nivel hepático, en el segmento 5 podemos ver una pared completamente, la pared de este quiste hepático completamente calcificada, y su contenido es heterogéneo. Tiene predominio hipointenso con respecto al parénquima, pero sin embargo sí alcanzamos a apreciar que aquí tiene alguna, bueno, tiene esta como línea hipericogénica en relación a una probable separación también del endoquiste. Sin embargo, esta fase es más tardía que la que veíamos previamente, donde el contenido era más hipodenso, ¿no? Entonces es una fase de un quiste inatídico en estado inactivo, pero todavía no llega a ser una fase 5. Como complicaciones, estas, bueno, hasta un 90% va a ser la rotura, en cual, como podemos ver en las imágenes, explican las tomografías previas, pues la ruptura siempre está contenida. La ruptura es la separación del endoquiste, y poco a poco esa lesión va a estar, después va a contener material degenerativo hasta que bueno, no desaparezca por completo, pero a través de los años puede calcificarse. Entonces, es lo normal y lo que pasa en el 90% de los casos. Sin embargo, esta también puede ser, esto se le llama ruptura contenida. Esta también puede ser comunicada. La comunicada es cuando la presión del líquido hidatídico es mayor que el de la vía biliar o del árbol bronquial. Entonces, por lo tanto, tiende a salir, ya sea que provoque obstrucción de la vía biliar, o si se va hacia los bronquios puede provocar fístulas. También esta puede ser directa. La ruptura directa se produce tanto ya sea directamente a la cavidad pleural o a la peritoneal, y ya sea que origine siembras con elevado, bueno, sí, siembras, y ahí se desarrollen otros quistes, pero es lo menos común. Lo más común es que el paciente tenga una alta mortalidad por el alto riesgo de anafilaxia del líquido contenido. Okay. Entonces, para ejemplificarles la ruptura directa, tenemos esta magnificación de una tomografía simple de abdomen con ventana para tejidos blandos, en la cual podemos observar a nivel del segmento 7 sí, o sea, al nivel del segmento 7 unas lesiones. Bueno, para empezar, este corte está a nivel de las cúpulas diafragmáticas, como para que nos ubiquemos. Entonces estamos viendo aquí la cúpula diafragmática, aquí estamos viendo el segmento 7 hepático, y esta área señalada por la flecha, pues nos señala 3 distintos quistes. Esto es en el contexto de alguien que ya tenía el diagnóstico de un paciente con enfermedad hidatídica. Y el primero de ellos, el más lateral, podemos observar que separa en dos la cavidad diafragmática. El segundo podemos ver que está bien delimitada su pared de manera más anterior, pero de manera posterior nos da la impresión de que se comunica hacia la cavidad torácica. Y este tercer quiste está francamente intratorácico, ¿no? Aquí está el borde diafragmático. Por lo tanto, en estos 3 complejos lo que podemos inferir es que sufrió una ruptura directa o una migración transdiafragmática, y esto ya se le conoce como hidatidosis. Bien, en la imagen contralateral vemos que, bueno, aquí vamos a ponernos en el contexto. Esto es en una mujer de 56 años con antecedente de cirugía por enfermedad hidatídica. A esta paciente se le toma una radiografía de tórax, y se le pide también incluso mencionar el pie de página, una radiografía lateral, ya que sospechaban de un nódulo pulmonar solitario, ¿no? Esto pues en el contexto del antecedente de la enfermedad hidatídica, y ahora sospechaban un nódulo. Por lo tanto, se le solicita una tomografía. Este es el ejemplo, ¿no? Se le toma una tomografía tóraco-abdominal, y este es un corte en fase contrastada, en lo cual, en lo valorable de los tejidos blandos de esta tomografía, podemos observar cambios postquirúrgicos a este nivel, y también asociado a esto podemos ver un cambio en la densidad del parénquima en forma triangular, probablemente igual cambios postquirúrgicos. Asimismo, en estructuras óseas no vemos ningún daño o alteración. Y en cuanto al parénquima hepático, podemos observar una lesión quística con algunas
una lesión de morfología irregular, hipodensa y con algunas calcificaciones en su periferia. Aquí señalado por las flechas podemos ver que de localización igual a ese segmento 7, a través de una migración transdiafragmática, vemos un quiste que ya está francamente intratorácico y nos hace una forma o simula una forma en reloj de arena. Esto, pues bueno, son hallazgos como complicación de una rotura directa de un quiste hidatídico en esta paciente. Algunas otras complicaciones que podemos tener, pues ya sea la sobreinfección, abscesos frénicos como los que acabamos de ver. Cuando hay gasia vamos a sospechar una infección por anaerobios y otros tantos, bueno, más bien, o sea, podemos ver el empiema, la peritonitis y en caso de que se dé uno u otro, el riesgo alto de fallecer por anafilaxis. Okay. El último tema es esquistosomiasis. Esta como definición pues es una infección igual parasitaria hepática y son por especies de esquistostoma. Algunas similitudes también hay quien le dice bilharziasis o tenia de la sangre. Aquí la característica clave de esto es, en cuanto a la imagen, van a ser las bandas fibróticas periportales. O sea, las bandas fibróticas, sobre todo de localización periportal, van a ser lo que lo diferencie de una cirrosis hepática. Igual hay ensanchamiento con calcificación en las fisuras, distorsión de la arquitectura, y esto realmente es muy marcado. Algunas literaturas lo refieren como la causa más frecuente de fibrosis hepática en el mundo. Y bueno, o sea, aquí radica la importancia, o sea, no es tan común, ¿no? Más que en áreas endémicas. Pero aquí le digo, la importancia radica en que en la cirrosis hepática podemos ver fisuras ensanchadas del parénquima hepático, pero no la fibrosis periportal. O sea, la fibrosis periportal y esto en asociación con calcificaciones no es común, o sea, no es tan marcada. Ok, entonces decían, principalmente va a estar localizado en zonas de África, algunas zonas de Asia y lugares endémicos de América. Entonces, o sea, tiene un ciclo bastante complejo, vamos a resumirlo. Entonces, una persona o portador infectado va a evacuar o orinar los huevos de esquistosoma. Estos van a pasar por distintas fases, incluyendo la del caracol, y después de 2 generaciones van a salir van a estar presentes en agua contaminada en forma de cercaria. La cercaria tiene la habilidad de transmitirse vía cutánea al huésped y al penetrar la piel se convierte en esquistosómula. Y esta, a su vez, va a llevar todo su ciclo de maduración en el hígado y ahí es donde se va a dar una pareja de helmintos que llegan a la madurez y pues ahí van a estar, pueden estar ahí por años dentro de las venas portales, las intestinales o el plexo venoso genital. Esto va a depender de la especie de esquistosoma, depende de la especie donde se aloja. Y ya posteriormente va a evacuarse como huevos, ya sea en la orina o en las heces. Y ese es como en todo el ciclo, en resumen. Bien, en esta imagen lo que ilustra es, como decía, ¿no? El edema periportal importante, lo cual va a estar asociado a fibrosis dentro de las fisuras hepáticas y va a ensancharse de tal forma que va a haber una separación bastante, pues sí, una gran separación de los segmentos hepáticos. Este aspecto le va a conferir un patrón en mosaico que algunos lo llaman como caparazón de tortuga. Bien, ahora como ejemplo, puse esta magnificación de una tomografía contrastada de abdomen en corte axial con ventana para tejidos blandos y a nivel hepático, en donde se va a observar pues, los hallazgos que acabo de comentar en el diagrama, que van a hacer una distorsión del parénquima hepático. Aquí se ven como dos lobulaciones y va a estar disminuido de tamaño, va a tener una fibrosis que sigue los trayectos de las venas portales y algunas, separación de los segmentos hepáticos
y esto va a tener, o sea, debido a la fibrosis, va a tener datos de hipertensión portal. Asociados en esta imagen, principalmente podemos visualizar venas varicosas. Y estas venas varicosas no son el único hallazgo. En el pie de imagen se comentaba que también el mismo paciente presentaba esplenomegalia. Entonces, todos estos hallazgos en el contexto de un paciente de 60 años con el diagnóstico de esquistosomiasis. Bueno, otros hallazgos que podemos visualizar, pero ahora por ultrasonido, tenemos como ejemplo este ultrasonido en escala de grises con transductor convexo hacia topografía hepática, más bien hacia topografía de la vena hepática derecha, en donde esta la vemos bastante dilatada con una pared hiperecogénica engrosada. Normalmente son hiperecogénicas, son las paredes de las venas, pero esta está más engrosada, y en el contexto pues también del resto del estudio, que podemos ver que el parénquima hepático es heterogéneo, ¿no? Nos puede sugerir que ya es algo crónico. Aquí donde estoy señalando podemos ver una ecogenicidad más bien hipoecogénico, perdón, y más ecogénico hacia inferior y posterior. Esto en relación pues a esquistosomiasis. Entonces, en el mismo paciente, a esta vez hacia topografía de vaso, se continuó con el ultrasonido, y aquí el pie de imagen menciona que se midió, y a pesar de que no estaba aumentado de tamaño, presenta este patrón heterogéneo el cual está caracterizado por ecos puntiformes en todo el parénquima del vaso, ¿no? Esplénico. Entonces, estos hallazgos fueron en relación a cuerpos de gamma Gandhi. Los cuerpos de gamma Gandhi se forman como resultado de microhemorragias esplénicas, las cuales se piensa que se degeneran en depósitos de hemosiderina y calcio, y esto no es patognomónico de la esquistosomiasis. Esto está relacionado con la hipertensión portal. Aunque también hay casos en la literatura que dicen que no solamente es en caso de hipertensión portal, sino simplemente con que haya congestión hepática se pueden presentar estos cambios de los cuerpos de gamma Gandhi. Ok, eso fue todo. Muchas gracias. Vale, doctora, correcto. Bueno, primero que nada, felicitarle. Es